¿Qué tal, familia, amigos? Qué gusto saludarles en este primer domingo de febrero. Espero que hayan cerrado muy bien el mes con la guía, la dirección, la fuerza y la fortaleza de papá. Vamos de una vez a orar y a continuar nuestro estudio que iniciamos la semana anterior. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, este primer domingo del mes de febrero. Queremos encomendar, Dios mío, nuestras vidas, la vida de cada persona que está en esta tierra, Dios mío, pidiéndote que tu fuerza, tu dirección y tu guía estén en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra que día a día nos enseña, nos edifica y que colocan, Señor, en nuestros corazones todas aquellas cosas que tú deseas para nosotros como parte de tu pueblo. Ruego para que todos los que escuchen este mensaje, Señor, sean impactados por tu espíritu y tu verdad. Y por favor te pedimos con toda devoción que nos ayudes a vivir cada una de las cosas que hoy vamos a aprender. Te lo pido con todo mi corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, la semana pasada estábamos hablando acerca de la introducción del Sermón del Monte. Y como les compartía a manera breve de resumen, el principal propósito de ese sermón es establecer ante los creyentes la ley del reino. Recuerden que Mateo habla de Cristo como el rey que ha venido, el rey que fue anunciado, y ahora Cristo mismo habla acerca de esas leyes que deben regir la vida de cada uno de nosotros. El cristiano que ama a Jesucristo procurará hacer lo que Él quiere que haga, obviamente por el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del primer aspecto del cual les mencioné la semana anterior, acerca de las relaciones de los súbditos del reino. Y vamos a hablar en este capítulo 5 de los versos 1 al 16, a partir de hoy y por varios domingos, las relaciones con nosotros mismos. Muchas veces se habla del reino de Dios como algo que no se ha establecido, pero si lo pensamos muy bien, el reino de Dios ya vino cuando Cristo vino y lo estableció en el corazón de cada persona. Aunque Cristo todavía no ha venido y vendrá a establecer su reino eterno, sin embargo, está en el corazón de todos y cada uno de los que lo hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde se ha proclamado el nombre de Cristo como Rey, ese reino entonces está actualmente en ese lugar. Y si reina, obviamente debe ser evidencia en el corazón de cada uno de nosotros. El reino de Dios es algo que está dentro de nosotros. Es lo que dirige nuestro corazón, nuestra mente y nuestra perspectiva, no solamente en el presente, sino para el futuro. En el Sermón del Monte no se nos dice vivan así y serán cristianos. Más bien el mensaje de Cristo es: como creyentes, como discípulos míos, esta es la forma en la cual deben vivir. En este primer segmento que trata de las bienaventuranzas, encontraremos una descripción de lo que es ser cristiano. No es una simple descripción de algunos cristianos excepcionales. Nuestro Señor nos dice, va a describir a cada uno de nosotros. Describe a cada uno de los que ha reconocido su nombre. No escribe tampoco un oficio en particular, una labor en particular, sino el carácter que debe acompañar a un hijo de Dios, alguien que ha nacido del agua y del Espíritu. Entonces no debe existir diferencia entre un cristiano y otro en ese sentido. Todos nosotros, así hayamos nacido hace poco en el cristianismo o llevemos muchos años en el cristianismo, todos tenemos las mismas responsabilidades, como también gozamos de los mismos privilegios que Cristo nos ha otorgado. Así es de que es importante comenzar puntualizando lo siguiente: Jesucristo nuestro Señor vivió y murió para que ustedes y yo podamos vivir cada una de las enseñanzas de este precioso sermón. Mira conmigo lo que escribió Pablo al joven Tito en el capítulo 2 de su carta, en los versos 11 al 14. Voy a darte unos segundos, Tito 2, del 11 al 14, y pensamos por unos minutos
en este pasaje. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para todos. Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle el respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio como Dios quiere, dedicados a Él. Mira esto, y te animo para que vayas subrayando aquellas frases o aquellos conceptos o principios que Dios quiere hoy para ti y para mí. Dice el versículo 13: mientras tanto esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardamos ese día feliz. Pues Él se entregó a muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupado siempre en hacer buenas obras. ¿Qué quiso decir entonces Pablo en esto que le mencionó al joven Tito? Jesús murió para que tú y yo podamos vivir, como ya lo dije, cada una de los aspectos de estos 3 capítulos del Sermón del Monte. Así es de que Cristo lo hace posible. ¿Saben? La vida cristiana es imposible vivirla sin la guía del Espíritu Santo, sin las enseñanzas que Cristo dejó y que están consignadas en los evangelios, y sin obviamente nuestra disposición, nuestra férrea convicción y disposición de hacerlo. Es que, como les he dicho antes, la palabra de Dios jamás tendrá efecto si no dejamos que el Espíritu la aloje en nuestro corazón y transforme nuestro carácter. Pero también no tendrá ningún efecto si no la ponemos en práctica. 4 cosas que yo quisiera que hoy tengas en tu mente, si quieres consignarlas ahí, si quieres simplemente escucharlas y guardarlas en el corazón. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús, ya que describen su corazón. Lo que Jesús muestra en las bienaventuranzas es a Él mismo. Él es bienaventurado, Él es santo, y en Él está toda la plenitud del reino. En segundo lugar, en las bienaventuranzas Jesús recoge todas las promesas que habían sido dadas a Israel desde Abraham, pero las perfecciona, ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino sobre todo apuntando a lo más importante, que es el reino de los cielos. La tercera cosa que quiero que tengas muy en cuenta durante el desarrollo de todos estos sermones es que las bienaventuranzas expresan la vocación, escúchame bien, que tú y yo debemos observar como discípulos de Cristo. Las bienaventuranzas y el Sermón del Monte deben iluminar nuestras acciones y nuestras actitudes, es decir, deben ser nuestra principal norma de vida. El cumplimiento de la ley del reino de Dios consistirá en seguirle, en imitarle y en ser igual en la medida de lo posible. Y la cuarta cosa, algo muy importante que también quiero recalcar, es que cuanto más vivamos y practiquemos cada enseñanza del Sermón del Monte, tantas más bendiciones experimentaremos. Estas bendiciones son promesas que a ti y a mí nos sostendrán en las dificultades, que nos anuncian las bendiciones o recompensas en este y en el mundo venidero. ¿Te animas? Yo estoy supremamente animado, estoy muy emocionado con esto, porque obviamente, como lo he hablado con algunas personas en los últimos días, para vivir el Sermón del Monte debemos morir a nosotros mismos, y todos entendemos qué significa eso. Morir a nuestros deseos pecaminosos, morir a hacer las cosas a nuestra manera, o dicho de otra forma, a nuestra voluntad, y sujetarnos confiada, convincentemente a la voluntad de Dios, dictada por su palabra y recordada por su Espíritu Santo al corazón de cada uno de nosotros. Vamos entonces a introducirnos poco a poco en este estudio, y quiero que me acompañes ahí en el capítulo 5 de Mateo, en los versículos 1 al 3. Sé que la mayoría de ustedes utilizan la versión
Reina Valera 60 y voy a leer entonces el texto en esa versión. Mateo 5, del 1 al 3 en la Reina Valera 60. Dice: viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús por supuesto, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten que, como lo puntualicé en la enseñanza de la semana pasada, este sermón está dirigido a todos los creyentes, a los discípulos que en ese momento acompañaban a Jesucristo, no solamente en sus travesías por cada región de Palestina, pero aquellos, no solamente los 12 que estaban ahí. Muchos dicen que esto era solamente para sus 12 principales discípulos que él llamó y nombró, pero creemos, o en lo personal también creo, que había más discípulos ahí en esa montaña. El punto es que es para personas creyentes. Como lo dije también, es imperativo, es importante entender que no podemos pretender que personas que no tienen el Espíritu de Dios, que no han nacido de nuevo, puedan vivir estas enseñanzas. Ahora Jesús les dice bienaventurados. ¿Qué significa el término bienaventurado? La palabra griega traducida como bienaventurado es bendito o feliz, y significa tener bienestar espiritual y prosperidad. Es una palabra que se refiere al profundo gozo del alma. Ten muy en cuenta esa definición para poder entonces entender las siguientes afirmaciones que hace Jesucristo en cuanto a lo que es ser bienaventurado. Aquellos que experimentan la primera parte de esas bienaventuranzas que vamos a ir cada domingo explorando, como la pobreza, el llanto, la mansedumbre, el hambre, la sed de justicia, la misericordia, la pureza, el ser pacificadores y que soportan la persecución, también, escúchame bien, experimentarán la segunda parte de la bienaventuranza: el reino de los cielos, el consuelo, la tierra por heredad, la saciedad, la misericordia, el ver a Dios y, lo más importante, el ser llamados hijos de Dios y ser herederos del reino de los cielos. Los bienaventurados han experimentado entonces, como lo he puntualizado, la salvación en Cristo y tienen entrada al reino de Dios. Es decir, es como un anticipo del cielo. Otra posible interpretación de cada bienaventuranza es cuán felices son. En las versiones modernas es traducido de esa forma. Jesucristo entonces dice: cuán felices son los que, y empieza a decir quién es verdaderamente feliz. Y es importante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos posmodernos, o cómo ha avanzado la sociedad y cómo se ha desdibujado el tema de la felicidad. Estuve leyendo bastante al respecto, y para muchas personas la felicidad simplemente consiste también en momentos muy fugaces, en cosas que momentáneamente sacian lo que su alma, es decir, sus emociones o su voluntad le están dictando. Pero aquí Jesucristo es una idea revolucionaria para todos los que en ese momento, y recordemos el contexto del que les hablé también, en el cual estaban viviendo los discípulos y el pueblo judío, que estaba siendo objeto de opresión o de dominio del imperio romano, y con todo lo que eso representaba, de lo cual ya hemos hablado también en otras oportunidades. Lo importante es entender que las bienaventuranzas describen al discípulo ideal y sus recompensas, tanto presentes como futuras. La persona a quien Jesús describe en este pasaje tiene una cualidad de carácter y estilo de vida muy diferente de aquellos que aún están fuera del reino. Debes empezar a gozarte. Si tú no te has gozado aún, gózate en el hecho de que eres hijo o hija de Dios y que ya eres parte del reino de Dios. Y como lo he dicho ya, las bendiciones, tanto en el presente como en el futuro, están aseguradas para ti y para mí. Algo más que quiero decir
Esta es la primera parte al propósito de este capítulo 5, versículos 1 al 3 de Mateo. Quiero decirles que como forma literaria las bienaventuranzas también se encuentran en el Antiguo Testamento. Y quiero animarte para que tomes nota de los siguientes salmos. La gran mayoría de las citas, o de hecho son 4 citas de salmos que quiero que tú y yo tengamos muy en mente, y algunos pasajes, 3 pasajes particularmente del Nuevo Testamento, en donde se habla de este término bienaventurado, felices o dichosos, que significa exactamente lo mismo. Mira lo que dice David en el Salmo 1, en los versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 34, verso 8, dice también el salmista: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Has experimentado esto que el salmista expresó? ¿Has probado? ¿Has sentido la bondad del Señor en tu vida, en tu familia, en el ministerio? Si tú eres alguien que ha sido llamado como yo a servirle al Señor, desde luego que sí. Siempre probamos esa gracia abundante de Dios. Soy bienaventurado, soy feliz, porque siempre que me refugio en Dios, encuentro no solamente la protección, sino esa seguridad, y espero que tú la encuentres. En el Salmo 65, 4, también el salmista dijo: cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti. Este salmo me parece hermosísimo. Él nos escoge, Él nos acerca. Dice: para que more en tus atrios. Aquí desde luego está hablando en tu presencia. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Qué hermoso, ¿no es eso? ¿No es así, perdón? Cada vez que vamos a la presencia del Señor, aún en silencio, aún deshechos, tal vez sin fuerza, sin fortaleza, tal vez oprimidos por situaciones que solo Él conoce y que muchas veces no le comentamos absolutamente a nadie. Pero aquí dice David: qué feliz, qué dichoso, qué alegre es aquel que se siente cercano a Dios, porque Él mismo lo acerca. Eso es espectacular. Él lo acerca a uno, dice, para estar en su presencia. Y aquí dice: porque es saciado en su casa, en su templo. Nosotros somos templo del Dios viviente. Y cuando ese templo encuentra esa plenitud en la presencia de Dios, cuando ese templo disfruta y descansa en el poder y la gracia de Dios, ¿no nos sentimos saciados? Por supuesto que sí. Y en el Salmo 128, en el verso 1, dijo también David: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y para mencionar unos textos del Nuevo Testamento, en Juan 20, 29, Jesús, hablando a Tomás, ¿saben quién es Tomás, verdad? El discípulo que no creía, le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. De eso se trata la fe, mis amados hermanos y amigos. De eso se trata la confianza en Dios. Como dice una canción hermosa, ¿no? Aunque yo no pueda ver, sé que tú estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. En Santiago, el apóstol, en capítulo 1, verso 12, dijo: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. ¿Se dan cuenta? Feliz, dichoso, lleno de gozo, aquel que persevera en medio de la prueba, porque él recibirá la corona. Aquí estamos hablando entonces de las recompensas a futuro. Mira, todo esto, si lo practicamos,
en el poder del Espíritu de Dios y con la convicción de que lo hacemos para el Señor, recibirás su recompensa. Ten eso por seguro. Nunca pierdas de vista, nunca dudes de que el Señor bendice a aquellos que le buscan y que lo honran. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, mira lo que dice el Señor. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Qué hermoso es esto. ¿Te das cuenta? Morir en el Señor es algo que nos debe dar felicidad, gozo, una profunda dicha. Aquí dice algo especial, porque descansan de sus trabajos y sus obras van con ellos. ¿Te das cuenta? Todo eso, cuando tú y yo comparezcamos ante el trono de la gracia, a ese lugar donde está nuestro papá y donde está nuestro Señor y Salvador, y se ha abierto ese libro que dice Juan en Apocalipsis 20:21, el Señor mirará y leerá tu nombre en voz alta. El ángel leerá y dirá, Él es tu hijo, y entonces tu padre te dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En nuestro mundo actual, ¿no sería bueno saber que la felicidad no depende de que se cumplan nuestras necesidades básicas ni siquiera? Si bendito significa feliz, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús entonces? Lo estamos aprendiendo y recordando, a tener una quietud y un gozo y una felicidad que van más allá de lo que podemos ver, como lo hemos dicho también en otras enseñanzas. Toda esta cantidad de luz que nos dan las bienaventuranzas, nos dan vida además, debe ser comunicado a todas las personas, porque eso es lo que Cristo quiere. Él dice que seremos felices si sabemos vivir con pobreza, con mansedumbre, con ánimo pacífico, con corazón misericordioso, siendo limpias de corazón, llenos de rectitud, con toda la intención en lo que agrada a Dios, con hambre y sed de justicia, igual que si sabemos llorar y sabemos llevar bien las persecuciones que se puedan presentar. Nunca, escúchame bien, estamos hablando de lo que es la felicidad, el verdadero gozo. Nunca ha hecho felices a los hombres el ansia de dinero o de poder, ni el espíritu violento, ni la rebeldía ante las dificultades, ni el corazón sucio y retorcido, ni el alma inmisericordia o dura, que no sabe sufrir con los que sufren, ni el rencor ante las persecuciones. Nada de esas cosas hará realmente felices a nosotros los hombres. La felicidad, escúchame bien, solamente puede estar en el amor verdadero, y las bienaventuranzas marcan la senda de un amor rico en matices que abarca las situaciones reales de la vida. El premio, te lo quiero recordar, es extraordinario. El reino de los cielos, con lo que significa poseer la tierra. Escucha, ser consolados, ser saciados de justicia, alcanzar la misericordia, ser llamados hijos o hijas de Dios, y al morir, la mejor recompensa es ver a Dios cara a cara. Esta es la plenitud de lo que Jesucristo anunció con estas bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. La plenitud que no podemos pedir más allá de esto. El reino de las bienaventuranzas es la plenitud humana, alcanzada como un regalo de Dios a los que quieren creer y vivir esta vida nueva. Verdaderamente es feliz el que sabe ser pobre y vivir desprendido de las cosas de la tierra, libre de las ataduras del deseo y las ansias de posesiones. Es feliz el que al llorar recibe el consuelo de saber que sus sufrimientos no son inútiles y sin sentido, sino que se pueden convertir en un sacrificio que ayuda a salvar a otros hombres en una comunión espiritual de los santos. Aprenderemos también en las bienaventuranzas que es feliz quien tiene dominio interior de sus pasiones, con sabia mansedumbre, en poder sereno,
lejos de lo que es violento. También que es feliz el que sabe que todos los deseos de justicia y amor serán saciados en abundancia. Es feliz quien tiene buen corazón con el que sufre en el alma o en el cuerpo y es tratado con una misericordia que unas veces perdona y otras veces consuela. Es feliz el que mira al mundo, las personas o a Dios con mirada limpia y entiende las cosas con una visión sobrenatural. Es feliz aquel quien siembra paz y concordia entre los hombres para que aprendan a amarse también cuando las personas no son amables. Y puede ser feliz aquel que incluso es perseguido por ser fiel a Dios, ya que así puede asemejarse a Jesús, que es el inocente que pagó las deudas de los pecadores porque los quiere con un amor que les eleva más que juzgarlos. Todo esto es el primer aspecto de este capítulo 5, versículos 1 al 3, de lo que es ser bienaventurado. Y vamos en 8 días a continuar con esta preciosa exploración de lo que es cada una de estas bienaventuranzas. Vamos a compartir ahora la cena que el Señor instituyó de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y hablando de lo que es ser feliz, estaba leyendo el Salmo 40 en los versículos 4 y 5. Léelo conmigo, Salmo 40, versículos 4 y 5. Mientras lo buscas, recuerda quiénes podemos compartir la cena del Señor. Desde luego, como lo puntualicé en este mensaje, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aquellos que reconocemos que solo Él es nuestro mediador ante el Padre y que solo Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que resucitó de entre los muertos y nos da la certeza de esa resurrección con Él en los cielos. David sabía exactamente quién era Dios y él escribió en el Salmo 40, versos 4 y 5: ¡qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a los ídolos! Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. ¿Por qué traigo este salmo a colación para compartir la cena del Señor? Porque un día tú y yo confiamos en la salvación que Dios nos dio y pienso que no hay mayor alegría que la de sabernos amados, perdonados y reconciliados con Dios a través de la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Esa es la obra más maravillosa que Jesús realizó por nosotros: darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a orar y a pedirle a Dios, o más bien a darle gracias, porque Él nos llama bienaventurados los que estamos en Él, y como lo veremos más adelante, porque es de nosotros que pertenece al reino de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que ella nos enseña a nosotros. Gracias por ese reino que trajiste a nuestro corazón, a nuestra vida, y ese reino perfecto, eterno, que nos aguarda en la eternidad. Ahora vamos a compartir esta cena, Señor, con todos los que hemos sido redimidos, creyendo, Señor, que tú nos reconciliaste contigo mismo y que fue la sangre de tu Hijo, Señor, la que perdonó y lavó nuestros pecados y la que nos permite volver a ti. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como les estaba diciendo, vamos a compartir la cena del Señor. Espero que tengas ahí el pan y el jugo, siempre recordando que este pan que tenemos en nuestra mano es tan solo un símbolo del cuerpo de Cristo. Él se entregó voluntariamente por ti y por mí hace más de 2000 años, fue llevado como oveja al matadero por nosotros, no abrió su boca para que sobre él cayera el peso de nuestro pecado y así pudiera entonces redimirnos. En 1 Corintios 11, versos 23 al 26, el apóstol Pablo enseña la manera como se debe compartir este pan y este jugo. Dice el verso 23:
yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Con toda la felicidad y el gozo y con profunda gratitud, comamos de este pan, diciendo en nuestro interior: gracias, Señor, por haberte dado por mis pecados y haberme perdonado. En el versículo 25 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice el apóstol Pablo: de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, dijo Jesús. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Recordemos que cada gota de la sangre de Cristo borró nuestra rebelión, y cada vez que nosotros pecamos y confesamos el pecado, esa misma sangre nos limpia de toda nuestra maldad. Bebamos de este jugo, recordando que simboliza la sangre de Cristo. En el verso 26 dice: cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Padre, una vez más, gracias porque somos bienaventurados, principalmente porque fuimos trasladados de la oscuridad a la luz, de la desesperanza a la esperanza, de la muerte a la vida. Y eso lo hiciste tú con tu perfecto sacrificio, que satisfizo las demandas de un Dios santo, 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 que demandaba la muerte del pecador y pedía la vida de alguien sin pecado. Gracias porque sobre ti recayó mi maldad, mi pecado y el juicio, Señor Dios, que yo merecía. Gracias porque me liberaste de esa condenación y me has dado un lugar especial en el reino del Padre. Te pedimos que podamos anunciar esta verdad a todo aquel que la necesita, para que se reconcilie contigo y sea parte de este mismo reino de los cielos y pueda esperar con gozo a tu venida. En tu nombre santo. Amén. Muy bien, como siempre te animo, si no te has inscrito a este canal de YouTube, por favor inscríbete. Comparte la enseñanza con tus contactos. Es importante que esas enseñanzas se sigan dando a conocer para que juntos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. No olvides que aquí dejamos las direcciones de nuestras redes sociales para que puedas también allí encontrar contenido de la palabra del Señor. Y como te digo cada semana, si deseas recibir el devocional en audio, con todo mi corazón te lo puedo enviar a tu WhatsApp. Coloca aquí en la caja de comentarios, por favor, tu número de WhatsApp, tu nombre, y con el mayor gusto te lo voy a enviar. Si tú ya recibes el devocional, compártelo también con las personas, porque es una forma de que ese reino de Dios sea conocido por más personas. Estamos esta semana entonces retomando los estudios bíblicos. Espero que nos encontremos por los diferentes canales en esta semana para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Un fuerte abrazo de parte de mi esposa Pili y en el mío propio. Recuerda que tú estás en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana para continuar llenándonos de esta riqueza de la palabra de papá. Disfruta de este día.